Y el hecho de que Jacob se inclinara en amar más a José, también había creado más rivalidad de los otros 11 para con este pobre joven, ¿no? José se estaba volviendo autosuficiente. José se estaba volviendo autosuficiente y hasta cierto punto también un poco dictatorial. Hasta ese entonces José había permanecido fiel, pero ahora estaba enfrentando una prueba de fuego. Buenas noches, estimados oyentes. Es para nosotros un placer tenerles nuevamente aquí, en Cuéntame Más, un espacio donde nos dedicamos al estudio de la Biblia de manera sencilla, para que cada uno de ustedes que nos están siguiendo de diversos lugares puedan entender qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. En el episodio anterior hemos estado estudiando acerca de Jacob, cómo tuvo ese encuentro complicado con su hermano Esaú, qué tipo de experiencia tuvo. Sin embargo, Jacob a lo largo de su vida tuvo nuevas experiencias, tuvo sus hijos. Es por eso que hoy queremos tratar acerca de los hijos de Jacob, en concreto uno. Sin embargo, antes de todo quiero dar la bienvenida a nuestro invitado especial, hermano Azael, bienvenido. Hola Javi, mucho gusto. Es para mí de mucha alegría estar aquí contigo y con las personas que siguen esta transmisión, esperando que lo que aquí hablemos pues también sirva de edificación en su camino a conocer más de Jesús. Amén. Hermano Azael Duarte es el responsable del departamento de jóvenes aquí en el campo español, que, bueno, pues me gustaría que nos cuentes un poco qué tal está siendo tu experiencia. Eres de Málaga, de hecho. Correcto. ¿Cómo está siendo la actividad de los jóvenes por allí? Es una experiencia bastante interesante. Es un reto que no lo esperaba, pero pienso que estaba en los planes de Dios que así fuese, ¿no? Trabajar siempre con los jóvenes y por los jóvenes es algo bastante interesante por el hecho de que se convierte en una de las etapas más críticas de la vida del ser humano y tienes que tener tacto, tienes que tener la forma como llegarte. Pero gracias a Dios, aquí en España tenemos un buen número de jóvenes bastante consolidados. Y en el caso de la iglesia local donde pertenezco, pues también tenemos un grupo de jóvenes que, gracias a Dios, estamos siempre con diversas actividades para mantenerlos incluidos dentro del quehacer de la iglesia y de esa manera, pues, crear ese vínculo, esa conexión de iglesia con los jóvenes, ya que se puede percibir en esa etapa, ¿no?, un poco de desinterés en la parte espiritual y con la conexión con la iglesia. Pero gracias a Dios, Él nos está bendiciendo y estamos realizando pues un trabajo interesante con ellos. Qué bien. De hecho, me estabas comentando justamente antes de empezar a grabar el hecho de que hay muchos jóvenes que se están bautizando allí en la iglesia de Málaga. Sí, es interesante. Mira, los últimos bautismos que se han dado en la iglesia han sido jóvenes. Y tengo entendido también que en algunas iglesias del campo español, los últimos bautismos que han habido han sido de jóvenes. De hecho, en estos días vamos a tener el bautismo, si Dios así lo permite, de 2 jóvenes. Qué bien. Y estamos también preparando otro grupo de jóvenes, de estudiantes de nuestros principios, de nuestras creencias fundamentales, y en su mayoría son jóvenes. Y como comento, tenemos información que en otras iglesias del campo español también los candidatos a ser futuros miembros de la iglesia son jóvenes. Y eso llena de alegría, de satisfacción, ver cómo la juventud de nuestra iglesia está tomando decisiones en sus vidas. Comentaba una reflexión que hacía que ahora, en estos días, en verdad, decidir por Jesús y sobre todo que la juventud se decida por Jesús es un reto. Debido a las circunstancias en las cuales estamos viviendo, en las presiones que se ve sometido un joven, en verdad, tomar decisiones, a ser cristianos y a decidirse por Jesús se convierte en un reto de valientes. Gracias a Dios, Santo Espíritu que está trabajando en el corazón de los jóvenes también, porque son muy valiosos dentro de la iglesia, dentro del trabajo que finalmente tenemos que realizar en este mundo.
Amén. Qué bien eso, que haya un rejuvenecimiento, ¿no?, de la sangre, por así decir, aquí en la iglesia, que haya energía nueva y joven especialmente. Sí, que lo que puedo decir es que gracias por todo y que Dios te siga, que te siga bendiciendo y que te siga guiando en esta labor que estás teniendo como director de jóvenes aquí en el Campo Español. Muchas gracias y esperamos con la ayuda de Dios. En verdad, nosotros solo somos instrumentos, el trabajo lo hace, Amén. el trabajo primordial lo hace Dios. Ujú. Nosotros somos más que siervos, siervos al servicio de colaborar en lo que está también en nuestro alcance para que los jóvenes se direccionen por el rumbo correcto y estamos contentos porque creemos que Dios está obrando un trabajo especial en ellos. Amén. Hablando de jóvenes, hoy vamos a hablar de un joven especial. Sí. El apodado muchas veces, ya veremos después, como el soñador. Sin embargo, vamos a ir un poco atrás, a contextualizar un poco la situación, el momento histórico en el cual estamos, acerca de Jacob, el cual llega a un punto en el que tiene hijos. Una familia un poco extraña, podríamos decir, porque los hijos son suyos, pero de distintas madres, ¿no? Así es. Así ¿Cómo, es. cómo era esta familia? ¿Quiénes eran? Esta familia en verdad estaba constituida de una manera, aunque en su época se podía ver normal, Ujú. pero en el planteamiento original de la familia, la idea original de Dios no estaba concebida de esa manera. Claro. Así que esta familia es una familia compuesta Ujú. por diversos miembros. En el caso de Jacob, finalmente tomó para sí a 4 mujeres. Conocemos un poco la historia, ¿no? Dos hermanas, Sí. Lea y Raquel. Conocemos también que las siervas de estas mujeres se constituyeron también finalmente en parte de Sí. ese vínculo, de ese núcleo familiar para con Jacob. Y de ellas concibió 12 hijos que trascienden en cuanto a su figura, Ujú. su parte que se destacaron. Más sin embargo, hubieron también unos más en el caso de Dina, que la Biblia Sí. la menciona. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en 12 de los hijos, pero específicamente en uno de ellos, ¿no? Ujú. Entonces, como comentábamos, Jacob tuvo una familia un poco complicada por las decisiones, por las malas decisiones que finalmente tomó. Unas pues fueron orilladas, orientadas, consecuencia también de algunos actos que en el pasado había Ujú. cometido él. Es muy interesante que la Biblia no se equivoca en el sentido de que todo lo que uno siembra, Cosecha. eso cosecha. Sí. Y ese fue el caso de Jacob. Jacob engañó a su padre y cuando estaba en ese proceso de iniciar ese vínculo de familia, Ujú. él también empezó a cosechar los amargos resultados Del engaño. del engaño que en el pasado había cometido. Ujú. En ese caso, pues, volviendo al tema de los hijos de Jacob, tuvo 12 hijos. Y la Biblia, en el capítulo de 35 de Génesis, Ujú. hace alusión a ellos y me gustaría compartirlos en el orden de mayor a menor. menor, En el sí. caso de la Biblia dice que el primogénito era Simeón y este era hijo de Lea. Con Lea tuvo a Rubén, a Simeón, a Ujú. Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Lea fue mujer de Jacob producto del engaño, como mencionábamos antes, Sí. ¿no? Finalmente la tomó como mujer, tuvo esos hijos con ella. Luego, con Raquel, que era la mujer que él amaba, Sí. que era la mujer por la cual trabajó 14 años. 14 años. O sea, Jacob amaba a esta mujer para que haya dispuesto ese tiempo de su vida con el objetivo de que fuese su esposa. Ujú. Y con ella solo tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Luego, la historia sagrada nos relata que las circunstancias llevaron a que otras mujeres formaran parte de ese vínculo familiar. En ese caso, pues
los hijos de Bila, que era sierva de Raquel, de ella nació Dan, nació también Neftali, y de los hijos de Silpa, que era sierva de Lea, nació Gad y Aser. Y de ellos, pues ellos vinieron a componer lo que fueron los 12 hijos de Jacob, que finalmente vinieron a constituirse en tribus formando el pueblo de Israel. Pero es interesante que a pesar de que Dios lo bendijo con esos hijos, las circunstancias de las relaciones familiares no fueron lo mejor. Claro. Porque podemos llegar a pensar de que Dios permitió que se dieran esas circunstancias. Podríamos en algún momento utilizarlas como un argumento para sentirnos en la libertad de poder nosotros también hacer lo mismo. Pero sí quiero enfatizar de que no es el plan de Dios y nunca lo fue de que el matrimonio estuviera constituido por más de 2 personas. Dios en su plan, en su esquema original, estableció la unión de un hombre y una mujer, no más. Claro. Es que aquí, si vemos un poco la historia, Jacob cometió 2 errores seguidos, porque el primero fue el casarse con 2 esposas, tener 2 esposas. Y luego introducir en su familia una figura que era bastante pagana en esa época, que era la figura de la concubina. Es decir, no eran esposas porque no tenían a nivel de estatus social en las tribus, no eran consideradas al nivel de una esposa. Un reconocimiento. Claro, no tenían ese reconocimiento, pero tenían reconocimiento de concubina, es decir, se encargaba de satisfacer al amo en necesidades biológicas, en este caso las relaciones sexuales. Entonces, Jacob estaba cometiendo un error tras otro. Primero, incumple el mandamiento, que es el de tener una única esposa, que Dios lo dejó en el jardín de Edén, y luego lo que hace es incumplir el mandamiento de no cometer adulterio, al tener concubinas también, cosa que Dios no había permitido. Y sin embargo, creo que es importante mencionar el hecho de que esto generó una serie de consecuencias que, bueno, podríamos ya empezar a hablar, lo que mencionabas tú antes de cómo los hijos, incluso eso se vio reflejado en las vidas de sus hijos, ¿no? Así es, mira. Desde la perspectiva humana, nosotros podríamos decir, wow, Jacob aparentemente pudo haber sido un hombre feliz. Tenía 12 hijos, tenía 4 mujeres. Pero si nosotros entramos más a profundidad y al detalle de la narración bíblica, estas decisiones que tomó Jacob solo llevaron para sí amargura y congoja. Imagínate 4 esposas que tenían rivalidad entre sí. Luego esa rivalidad fue transmitida a sus hijos. Jacob no era feliz. No era feliz. Entonces podemos entender, la Biblia dice, Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron sus propios caminos. Cuando el ser humano se orienta por el camino ya establecido por el cielo, al final de ese camino encontrará felicidad. Mas, sin embargo, cuando nos orientamos y queremos o nos creemos más sabios y queremos cambiar el modelo original de Dios, las consecuencias no se dejan esperar. Y ese cúmulo de errores de Jacob, finalmente también esos sucesos marcaron y se vieron transmitidos en los caracteres de sus hijos. Se vieron transmitidos en los caracteres de sus hijos. Los hijos, entre ellos había rivalidad. No era un hogar feliz. No era un hogar feliz. Así que si hemos estado pensando de que eso puede generar felicidad, podemos estar claros que no lo es. Podrá generar placer momentáneo, efímero, claro, pero al final los resultados de esas acciones son amargos. A largo plazo es doloroso. Es que imagínate, me recuerda un poco a lo que pasó con Sara y Agar. Agar consiguió darle un hijo a Abraham. Dice que ella ya se sentía superior incluso a Sarai. Entonces, aquí pasa lo mismo. Las que eran siervas llegan al punto de verse ya
incluso superiores, ¿no? A decir, mira, yo también tengo este privilegio, yo también le he dado hijos a mi amo, no me puedes seguir tratando como tal, yo Sí, tengo también un respeto, ¿no? O sea, mis hijos son hijos del amo. Entonces, eso genera lo que decías tú, una continua rivalidad. Y tristemente eso no terminó allí, sino que se vio incluso repetido en la vida de los hijos de Jacob, concretamente Rubén y Judá. y Judá, ¿no? Ellos experimentaron eso. Cuando estos chicos llegaron a una edad madura de Ujú, adultez, ujú. eh, cometieron graves faltas y esas mismas faltas que en el pasado su padre cometieron, Sí. también se vieron involucrados ellos en esa situación. A tal punto que el primogénito, a causa de esas faltas, perdió el derecho de la primogenitura que en el pasado era concedido al primer hijo, ¿no? Sí, sí. Entonces, no, no es posible de poder crear un patrón diferente al que Dios ha establecido. Como he dicho, finalmente su finalidad, su fin, es un fin de amargura. Es un fin de amargura. Pero es interesante, mira, del hecho de que dentro de esos 12 hijos que existía rivalidad entre ellos, eh, De caracteres de deplorables. caracteres muy difíciles, Sí. desobedientes, Ujú. que dentro de esos 12 hijos se destacara Destaca uno uno. totalmente diferente a ellos, Sí. totalmente diferente a ellos. Y es interesante cómo eh, puede suceder algo así, Ujú. tomando en cuenta varios elementos que hicieron posible que este chico fuera diferente al resto de sus hermanos. Claro. ¿Quién era este chico tan diferente? Pues hablamos de José. Sí. José era, como hemos dicho, hijo de Raquel, Sí. y este joven era totalmente diferente a sus hermanos. Este joven destacó porque se diferenciaba entre ellos. Habían varias situaciones que lo hacían diferente. Ujú. Su carácter era diferente. Este era un joven con sentimientos puros. Era un joven obediente a sus padres. Nosotros si leemos la Biblia dice que a él le gustaba mucho sentarse con su padre y escuchar las historias de Jacob, cómo Dios se había manifestado en su vida, Ujú. cuando estaba pasando por aquel momento difícil, cuando huyó de la casa de sus padres, cómo había tenido ese encuentro con Dios allá en ese camino. Y a él le gustaba mucho, estaba inclinado a ese tipo de cosas. Por otro lado, era un chico que amaba a Dios, Ujú. era un chico que amaba a Dios. Eran rasgos que desde temprana edad se fueron visualizando en la vida de José. Sí. Y por lo contrario, en esa etapa de juventud de sus hermanos no se miraban ese tipo de rasgos, ¿no? Ujú. Entonces, José fue un chico diferente, un chico con principios sólidos a su temprana edad y con decisiones orientadas siempre a amar a Dios, a obedecer a Dios, con Ujú. un carácter muy noble. Y su forma de ser también propició el hecho de que su padre se decantara más Hacia él. hacia él, Sí. ¿no? Pero yo a esto me pregunto, ¿por qué José era diferente? En el sentido de que no los 11, porque Benjamín todavía no había nacido, pero no los 11 habían recibido la misma educación por parte de sus padres, un poco como Jacob y Esaú, ¿no? Los dos fueron educados de igual manera. Sin embargo, creo que aquí ya interviene lo que mencionaste un poco antes, el hecho de que él amaba a Jesús. Entonces, José lo que le diferenciaba de los demás hermanos, porque todos, yo estoy seguro que todos recibieron la misma educación por parte de los padres. Sí, No había diferencia en eso. Sin embargo, José sentía esa conexión con Jesús. sí, Él quería esa conexión con Jesús. sí, Y ahí es donde se marca la diferencia. Porque cuando uno, y esto me lo aplico a mí como joven, cuando yo busco esa conexión con Jesús, cuando yo quiero esa conexión con Jesús, Jesús no duda en venir a mi encuentro. Él de todos modos me está esperando. O sea, Jesús, yo estoy seguro que Dios esperaba a cada uno de los hermanos.
Sin embargo, los otros hermanos no buscaban esa conexión con Jesús. Aquí, no sé, busco ese paralelismo, ¿no?, que hay entre José y sus hermanos y Esaú y Jacob cuando eran jóvenes. Las circunstancias, ¿no?, que fueron similares, Sí, más sin embargo, las decisiones es lo que cambia. cambia, eso es. El mismo caso de los primeros dos hijos Ujú. que existieron en la tierra. Sí, sí. Ellos fueron también creados en las mismas circunstancias, en el mismo ambiente, Ujú. con los mismos parámetros, pero la decisión en la vida de ellos marcó literalmente también su forma de ser, su carácter. Y esto era lo que estaba pasando con este chico. Sí. Este chico se inclinaba a las cosas religiosas y el temor para con Dios. Entonces eso lo hacía especial a él, ¿no? Ujú, ujú. Lo hacía especial. Aparte, otra de las situaciones por la cual destacaba, aparte de su carácter y de su amor para con Dios, eran los atributos con los cuales Dios le había bendecido a él. Sí. Era un joven muy talentoso. Era un joven muy talentoso y tenía un don especial también dentro de sus hermanos, que esa bendición le resultó contraria a su beneficio también. Ujú. Porque como hemos comentado, era una familia formada por diversas madres, existía rivalidad, existía hasta cierto odio, y el hecho de que Jacob se inclinara en amar más a José, también había creado más rivalidad de los otros 11 para con Sí. este pobre joven, Sí. ¿no? Y es que el vínculo, la unión que se dio entre José y Jacob se vio marcado también por el hecho de que a su corta vida su madre muere. Sí, sí. Entonces se volvió más dependiente de su padre y ese vínculo se vio más fortalecido. Aparte de ello, que era hijo de la De la mujer mujer que a la amaba. cual amaba Jacob, ¿no? Sí. Y todos esos elementos fueron sumándose uno al otro a tal punto de que sus hermanos le aborrecían. Sus hermanos le aborrecían, era algo difícil, tanto para su padre como para él mismo, porque no es agradable que tu misma Claro. familia te aborrezca, ¿no? Entonces José había sido bendecido por el cielo con ese don de poder adelantarse a hechos a través de De sueños, sueños. y también la habilidad que él tenía de poder interpretar Ujú. los sueños de otras personas. Claro. A mí me parece importante mencionar y recalcar lo que ya comentaste de ese amor que tenía Jacob hacia José, que fue un error. Sí, sí. Eso era... Pero no hubiese sido un error tan grande si no hubiese estado, y reincidimos en el error que cometió Jacob de casarse con más de una esposa. Si ya cuando tú tienes un hijo, yo no entiendo todavía, pero me puedo hacer una idea, ¿no? Tienes dos hijos y ya de por sí suelen tristemente tender hacia un lado o hacia otro, ¿no? Sí. Más aún si tienes otros hijos de otra mujer que no amabas tanto, como era el caso de Lea, o como era el caso de las concubinas de Zilpa y Bilha. Entonces, todo esto es un cúmulo de errores que lo que hace es acentuar ese favoritismo Sí. que tenía hacia José, Sí, así es. el cual era un error, sí. Es difícil comprender cómo este cariño de Jacob para con su hijo Ujú, ujú. llegó a ser motivo de pena y dolor. Sí, Cómo el amor dado a otra persona llegó a ser pena de dolor, de odio. Porque ese fue el caso. Sus hermanos odiaban a José sí, sí. por los rasgos de carácter que él tenía. Es que también otro elemento a analizar que se vuelve interesante es que uno como padre al hijo obediente siempre agrada. Claro, Y José tenía eso. sí. Los demás hijos de Jacob tendían siempre a desobedecer. A desobedecer. Pero José no. José era un joven obediente y eso agradaba a su padre, ¿no? Entonces, ese cúmulo de cosas servían para bien, pero al mismo tiempo repercutían para mal para con el mismo José. Una parte interesante de la historia relata cuando el hecho de que su padre viene y le
hace un regalo especial. Sí, sí. Le hace un regalo especial. Yo no puedo imaginar la actitud que tuvieron sus hermanos al ver cómo Claro. su padre preparó algo especial para aquel chico, y ellos se enfadaron en verdad Sí. al ver el accionar de su padre. Pero hemos dicho que todo eso también era consecuencia del buen proceder de este joven. Ujú. Mas, sin embargo, Jacob no se estaba dando cuenta del error también que estaba cometiendo al inclinarse Hacia más un- para con un hijo. Claro. Es que además el hecho de que José estuviese tan mimado, de ser el mimado de los hermanos, Sí. también tendía al hecho de que él fuese un poco chivato, ¿no? Lo que se llama la Sí. figura de chivato, aquel que habla cualquier cosa que hace a sus hermanos, papá, papá, mira lo que ha hecho mi hermano, papá, papá, mira lo que ha hecho mi hermano. Entonces, porque es cierto, José tenía un carácter ejemplar, tenía esa tendencia hacia el Señor, hacia lo que está bien, a no cometer el mal. Sin embargo, también tenía ese defecto que al fin y al cabo es resultado del amor que tenía su padre por él, de ser muy... Cualquier cosa que sus hermanos hacía, él iba y lo denunciaba a su padre. Le decía, ahora han hecho esto, ahora están haciendo esto, ahora... Entonces sus hermanos, a pesar de ya... Mira, su padre le quiere a él de manera especial. Es un chico que destaca en todo. Luego veremos la cuestión de los sueños, que esa era otra cosa que molestaba. En cuarto lugar, es una persona que es un chivato. Entonces, todo este cúmulo de cosas lo que generaba era este odio, este rencor hacia José. Sí, y en verdad que ese ambiente, aunque era un joven que hemos hablado de las buenas cualidades que tenía, pero estaba repercutiendo también en algunos rasgos que no convenían. Sí. Por ejemplo, José se estaba volviendo autosuficiente. Sí. José se estaba volviendo autosuficiente y hasta cierto punto también un poco dictatorial. Llegó a sentirse un poco encima de sus hermanos, sí. al ver que su padre le delegaba ciertas misiones para con ellos. Entonces, hasta cierto punto ese ambiente de hogar, de ser un chico mimado y de tener ciertos privilegios, podríamos decir, Sí. le estaban generando una situación en su carácter que no convenía. Sí. Pero la Biblia nos relata de cómo Dios siempre va guiando los procesos de tal manera que nos ahorían a puntos que, aunque no somos capaces de poder percibir una bendición, pero Dios lo genera de esa manera para poder quitar de nosotros algo que no conviene. Sí. Y vamos a hablar más adelante de ese proceso por el cual tuvo que atravesar José para llegar a cumplir una misión que Dios estaba determinando que tenía que cumplir. ¿Qué tipo de...? Porque comentaste un poco que él tenía la habilidad especial de tener ciertos sueños e interpretarlos. ¿Qué sueños tuvo o qué consistía esos sueños? Que decimos que tenía la capacidad de ver lo que iba a pasar en un futuro, aunque todavía no lo entendía. Sí. La Biblia relata que se encontraban ellos en el campo. Como habíamos dicho anteriormente, José era un chico de nobles sentimientos. Sí. Y al momento de compartir uno de sus sueños, no lo hacía con la intención de generar alguna incomodidad para con sus hermanos. Sí. Pero lo hizo de forma natural. Sí. Y él conversó en aquel entonces lo que él había soñado, que estaba en el campo, que estaban atando manojos, espigas de trigo, y que su espiga se irguió, quedó erguida, y que las espigas de sus hermanos se postraron ante cayeron ellos al suelo. Imagínate el prejuicio que tenían ya sus hermanos para con José, y ahora José viene y le sale con esta situación. Y lo increparon, lo increparon automáticamente. ¿Qué pasa contigo? ¿Que tú estás pensando que estarás sobre nosotros? Esa fue la pregunta que
que ellos le hicieron, ¿reinarás acaso tú sobre nosotros? Sin necesidad de que José interpretara ese sueño, era implícito interpretarlo, ¿no? Lo que él estaba comentando. Eso por una parte. Y seguidamente también él compartió otro de sus sueños que había tenido, ya donde involucraba también a sus padres. Sí. Dice que el sol, la luna y las estrellas también venían. Dice 12 estrellas sí, que se postraban ante él. Se postraban ante él. Sus hermanos no comprendían en verdad, ni eran capaces de poder profundizar el significado de estos sueños que este joven estaba. Y seguramente hasta el mismo José en ese momento era incapaz de entenderlo. Sí. Y cuando compartió ese sueño aún con su padre, fue reprendido. Sí, su padre se ofendió. Fue reprendido al compartirlo. Entonces ahí inicia José a experimentar, podemos decir, ese talento, ese don que Dios le estaba dando, ¿no? Porque a su corta edad, José se estaba adelantando a acontecimientos importantes que tendrían lugar en un futuro. Y sucedió. La historia lo confirma que tal cual José lo estaba comentando, lo estaba narrando a sus hermanos en ese momento, tiempo futuro, tuvo lugar ese acontecimiento y tal cual sucedieron los hechos. Entonces, José se destacó por esa virtud también, ¿no? Y se granjeó para sí por tener esa habilidad de una manera despectiva como el soñador. Sí. Bueno, se ganó el apodo de El Soñador, por eso el nombre del capítulo, ¿no? Del episodio, El Soñador. Bueno, entonces entendemos ya la historia de José. Un amor especial de su padre a José, que le distingue de los demás. Su madre muere. Su relación con sus hermanos es bastante mejorable. Sin embargo, en un momento dado dice que su padre le manda para que vaya a ver a sus hermanos. Sus hermanos eran ganaderos, tenían ganado, entonces se fueron a un lugar más lejano en busca de pasto, ¿no? Y lo que hace su padre es mandarle allí para que vaya a su encuentro con ellos. ¿Qué es lo que sucedió allí? Jacob era un hombre rico. Y sus hermanos, como tú comentas, sus hijos se dedicaban a cuidar las ovejas y todas las pertenencias. En esa ocasión, los hermanos de José se habían dirigido a Siquén. Sí. Si nosotros miramos las ubicaciones geográficas, estaban aproximadamente a unos 80 kilómetros del lugar donde residía su padre. Y Jacob estaba preocupado, ya que sabía que sus hijos habían ido a Siquén, pero él recordaba y estaba presente en su memoria un acontecimiento que lo había llenado de mucha preocupación. Si recordamos en capítulos anteriores de este relato, 2 de los hijos de Jacob habían incurrido en realizar acciones bastante deplorables con los habitantes de Siquén. Entonces Jacob tenía temor de que sus hijos pues se viesen envueltos también en peligros por los acontecimientos que habían ocurrido. Pues mandó a José a esa misión, ¿no? De que fuese a ver cómo se encontraban sus hermanos y que le trajera también un reporte. Un reporte porque también la conducta de ellos no era la mejor. No era la mejor. Cuando José llega a Siquén, no los encuentra y se dirigió a otro sitio donde efectivamente estaban ahí. Y cuando vieron venir a lo lejos, la Biblia relata que no fue causa de alegría al ver a su hermano. Ellos empezaron a poder planificar su muerte. Dijeron, allá viene el soñador. El soñador ya viene. Y José contento, feliz, aunque cansado después de ese largo viaje, él esperaba no menos que un recibimiento de hermandad. Pero no fue el recibimiento esperado, ¿no? Así que tuvieron ese altercado. Sus hermanos planificaron matarle. Habían llegado hasta ese extremo de quitarle la vida a su hermano. Mas, sin embargo, Rubén, el primogénito, mirando las intenciones, incluso los persuadió que, ¿para qué nos vamos a manchar con la sangre de nuestro hermano? Mejor metámoslo a esta cisterna.
y que ahí muera de hambre. Sí. Pero la intención de este Rubén. hombre era Sí, otra. ir y sacarle luego por la noche. Claro, la intención de él era dejarlo ahí adentro, sacarlo y devolverlo a su padre. Él no quería, en verdad, cometer ese asesinato, ¿no? para con su hermano. Pero la situación es que él, en su afán de salvaguardar, podemos decir, la vida de su hermano, él se aleja del grupo con la intención de no reflejar los motivos reales, de Claro. las intenciones que él tenía, se aleja para que sus emociones no pudieran delatarlo, Sí. y en ese momento ocurre algo diferente a lo que Sí. estaba planificado. Dice que en ese momento había una caravana, Sí, sí. que viajaban por el desierto, como solía pasar en esa época. La Biblia relata que eran madianitas e ismaelitas, un grupo mixto. Uh-huh. Y dice que lo que hace su hermano Simeón, si no me equivoco, el primero, es querer venderlo a José. Le dan 20 piezas de plata, si no monedas de plata. Sí. Entonces se lo vende a estos madianitas que iban acompañados de unos ismaelitas. Y es que yo no entiendo cómo se puede llegar a este punto. Al punto de pensar que la vida de tu hermano es únicamente 20 monedas. Entiendo que en esa época 20 monedas de plata podía ser bastante dinero, pero ¿es solamente, es eso lo que vale la vida de un hermano, de una persona que es de tu familia? Hemos de atencionar y analizar que no exista en nosotros el mismo sentimiento que motivó esas acciones de estas personas, Sí. la envidia. Estas personas estaban cargadas de envidia y de odio, que no les importó que fuesen familiares, que fuesen hermanos propios. Entonces debería de llevarnos a reflexionar también y analizarnos que en nosotros no exista ese tipo de sentimientos para con otras personas, porque nos ciega de una manera a tal punto que somos movidos a realizar acciones que en un corazón puro no se puede entender cómo el ser humano puede ser capaz de llegar a esos límites. Y efectivamente sucedió eso. Vendieron a José, lo vendieron como mercancía. Es que yo pienso, ellos eran conscientes de lo que es un viaje. Ellos no, yo estoy completamente seguro de que no sabían a dónde se dirigían, no sabían dónde podía acabar José, no sabía lo que podía pasarle durante el viaje. Está un chico joven, pongamos unos 20, 20 y pico años, rodeado de desconocidos, en medio de la nada. Es que a mí se me pasan 100 y un pensamientos de qué es lo que podrían sucederle a un chico así. Y ellos, sin ningún tipo de escrúpulo, como decías tú, alimentados por esa envidia, por ese odio, son capaces de venderlo. De no pararse a pensar en qué es lo que puede pasarle, simplemente, un problema del cual nos escapamos, del que nos libramos. Nos escapamos y también saldamos Claro. todo aquel sentimiento que estaba surgiendo. Más sin embargo, muchas veces lo que aparenta ser maldición y perjuicio para nosotros, dentro del plan de Dios, se revierte en una bendición. Sí. A pesar de que José era incapaz de comprender el porqué de las cosas, Dios tenía un plan. Sí, sí. Y aunque por duros que parecían, era la providencia de Dios que permitía que esas circunstancias se estuviesen desarrollando por algunas razones. Claro. De haberse quedado con su padre, como habíamos mencionado, este chico se estaba volviendo autosuficiente Sí. y exigente. Ahora, de ser un chico mimado, estaba pasando por circunstancias bastante difíciles. Y cuando iba rumbo ya con estos hombres, a lo lejos pudo divisar el campamento de su padre. Fueron momentos duros. Fueron momentos tristes. José lloró amargamente por el hecho de pensar el dolor que ocasionaría a su padre
el hecho de que él no estuviera ahí, y para sí mismo el dolor de saber de Nunca no más. volver a ver más a su padre. Sí, sí. Y esas circunstancias lo obligaron también a otro punto bastante esencial: decisiones. Este joven en esa corta edad, movido por esas circunstancias, determinó con firmeza que el Dios de sus padres sería su Dios. Ese tipo de acciones a veces, como comento, difíciles de entender, pero con un propósito muy importante. El carácter de José estaba entrando en una etapa bastante interesante en el sentido de cumplir objetivos. Claro. Y José lloró amargamente y en ese momento determinó ser fiel a pesar de las circunstancias. En ese momento determinó ser fiel para con Dios y para consigo mismo, para los principios con los cuales su padre y su madre habían educado a este joven, ¿no? Entonces, a pesar de lo duro, a pesar de lo difícil que era aquel momento, las decisiones que estaba tomando marcaron un antes y un después en la vida de este joven. Así es, sí, sí. Entonces, tal y como comentaste, ellos lo venden, comienza su viaje. Sí. Es que esto es también muy descabellado, la decisión que toman sus hermanos de engañar a su padre tomando su túnica. Dicen que la empaparon de sangre de, bueno, era sangre de un cabrito, un cordero, y se lo trajeron como diciendo, mira, tu hijo ha sido comido por una bestia. Sí. Su padre desgarrado, dice la Biblia que sufrió una mucho. tristeza enorme. Sí. Sin embargo, vamos a seguir un poco el trayecto de José. Llega a Egipto. Y allí en esa época la esclavitud era algo muy común, era algo... Yo me lo imagino puesto allí en fila Sí. con otros cientos de esclavos en un mercado de esclavos, ¿no? Sí. Y alguien lo compra. Sí. Mira, José estaba en una situación compleja y para él el hecho de llegar a ser esclavo era algo más complejo que la misma muerte. Llega a Egipto y él estaba ya consciente de lo que le esperaba, la esclavitud. Pero como hemos comentado, la providencia de Dios siempre guiando al ser humano, poniendo agente humano para cumplir un propósito. Y en esa ocasión, José es comprado por un hombre que de una u otra manera tenía un contacto bastante cercano para con el faraón. Dice que era el jefe, el capitán de la Guardia Real, era el responsable, el cabecilla, por así decirlo, el jefe de la Guardia Real del faraón. Potifar llegó ahora a ser el amo de José. Y lo llevó a su casa como esclavo, lo llevó a su casa como tal. Y la Biblia relata, ¿no?, que José fue un hombre que se esmeró. José era un hombre, era un joven que daba todo de sí mismo en las tareas asignadas. Sí. Y la actitud de José más la bendición de Dios trajo para sí la confianza de este hombre. A tal punto de que este hombre, siendo José un esclavo, no era tratado como tal, como un esclavo. Y Dios bendijo la fidelidad de José con el hecho de que este hombre lo dejara como el capataz de todos sus bienes. Y la Biblia relata que este hombre no se preocupaba por nada, sino por el pan que comía. Después todo estaba bajo la administración de José. Sí. Solo se había reservado para sí, dice, a su mujer. Pero después todo estaba bajo el dominio de José. Y vuelvo a hacer énfasis en el hecho de lo importante que es que seamos personas diligentes. No creamos nosotros que las bendiciones de Dios vienen sin que nosotros podamos hacer la parte que nos corresponde. Es interesante el planteamiento del cielo, de una sociedad siempre para todo. Las bendiciones terrenales se obtienen
en base al fruto de la sociedad que debe existir con Dios. Sí. Y sucede lo mismo también en la parte espiritual. Y las bendiciones, o sea, la Biblia dice que todo lo que José tocaba prosperaba. Y esto no era producto de un milagro directo que Dios realizaba para con José, no, esto era producto de esa sociedad que él tenía. Sí. Su fidelidad para con Dios más el esmero que José tenía. Y eso pues lo llevó a que Dios lo coronara de bendiciones. Y todo lo que José hacía prosperaba. Prosperaba. Así Sí, es. sí. Es que es algo muy bonito cómo a pesar, lo vamos a ver también luego en la cárcel, a pesar de estar pasando por situaciones difíciles, tristes, de Sí. ser un esclavo, Dios nunca se apartó de él. Pero claro, por el simple hecho de que José no quiso apartarse de Dios, entonces esa relación mutua que existía entre José y Dios hacía que él tenga éxito y que Dios siga cuidando de él en todo momento. José podía haber acabado como esclavo en un sitio horrible, donde le tratasen fatal, donde, sin embargo, para ser un esclavo, él consiguió vivir en un lugar bastante bueno. Lo comentabas tú muy bien. De lo único que se preocupaba Potifar era de comer, Así porque es. todo lo demás estaba bajo la mano de José. Entonces, creo que lo que esto denota es que si nosotros siempre ponemos de nuestra parte, si siempre intentamos tener esa relación, conseguimos tener esa relación estrecha con nuestro Padre Celestial, y luego en nuestro día a día somos gente diligente, vamos a ser como José. A pesar de estar en circunstancias difíciles, Sí. Dios no nos va a abandonar, sino que va a tener algo preparado para nosotros donde podamos ser un instrumento en su mano. Así es. Y es interesante porque si José hubiese tomado otra actitud, si él hubiese empezado a quejarse, Sí, sí. ¿por qué Dios permite que me suceda esto a mí? ¿Por qué he llegado hasta aquí a ser un esclavo? Hubiese sido el desarrollo de su vida totalmente diferente. Pero a pesar de que era algo no agradable, porque por muy bien que pudiera estar solo el hecho de ser un esclavo, implica circunstancias Claro. desfavorables. Sí. Pero a pesar de ello, José se destacó por eso, por las virtudes que él tenía y los buenos valores que aprendió en su casa sirvieron mucho para consolidarse en ese momento, ¿no? Entonces, José tuvo la bendición de Dios, Dios la acompañó y en verdad que Dios no desampara. Dios no desampara nunca a aquel que ha tomado la determinación de que a pesar de las circunstancias, permanecer fiel y leal a Él. Dios no abandona y Dios no desampara. Él es un Dios justo y aunque no entendamos los momentos, porque si bien es cierto, todo lo que Él tocaba se bendecía, pero José no miraba ningún rayo de luz donde él pudiera decir, bueno, ya Dios, como soy fiel, Dios ya me va a liberar de este momento de Claro. esclavitud. Él siguió siendo esclavo, y en el momento de Dios, Dios actuó para compensar su fidelidad. De igual manera nosotros, si ahora somos fieles en este mundo, Dios no nos abandonará. Y aunque muchas veces no comprendamos el por qué estoy pasando por esta situación, Dios tiene un propósito. Sí. Dios tiene un propósito. La parte que nos resta a nosotros es confianza en Dios, fidelidad, y Dios, la sociedad de la cual hablamos, se manifestará. Y fue lo que sucedió en el transcurso de las diferentes dificultades que tuvo José. Porque José se vio envuelto en diversas tentaciones. Sí, sí. Y lo que mencionabas tú, de que a pesar de él encontrarse en una situación tan beneficiosa para su persona, nunca olvidó del Señor. Porque él tenía de comer, a lo mejor no estaba, a pesar de ser siervo, no estaba expuesto a la intemperie o en condiciones malas. Sin embargo, a pesar de tener una vida buena, no se había olvidado del Señor. Porque muchas veces nos es fácil acordarnos de Dios
cuando estamos en situaciones deplorables, en situaciones horribles, en momentos de angustia, cuando estamos acongojados. Y cuando estamos felices, cuando nos va todo bien, cuando nos va bien en la vida, en los estudios, en la vida laboral, nos olvidamos. Sí. Sin embargo, José en este momento, a pesar de tener todo, de estar siendo bendecido por el Señor, él no se había olvidado de la necesidad que tiene de permanecer unido a Dios. Correcto. Y esa fue la clave del éxito de José finalmente, ¿no? La dependencia constante. Por eso fue importante aquel momento donde fue vendido. Ahí José determinó ser fiel a Dios. Y a pesar de que fue probado de diversas maneras, su fe no flaqueó, sino que se acrisoló más su fe. Y su firmeza, sus determinaciones para con Dios fueron más firmes, ¿no? Entonces, nuestra vida siempre es una vida de decisiones constantes. A cada momento de nuestra vida son momentos de decisiones. Y hemos de pensar siempre que dependiendo la decisión que tomamos, eso va a tener una repercusión negativa o positiva. Entonces, por eso hemos de tener siempre en cuenta la dirección de Dios para que Él nos guíe. Y sin duda que si estamos en esa dependencia, vamos a tener la seguridad de que finalmente lo que decidamos será para nuestra bien. Aunque nuestra miopía física sea incapaz de poder discernir el plan de Dios, pero a su momento Dios compensará los malos momentos que lleguemos a pasar por amarlo y servirlo a Él. Así es. Entonces José se encuentra en medio de la civilización más rica, llena de lujos, de placeres, en la cúspide de la civilización de esa época, en Egipto. Sí. Además en la corte real, donde los placeres, y vamos, puedes encontrar lo que más te plazca. Yo me imagino un joven de 21 años, 22 años, estando en ese lugar, seguramente tuvo tentaciones, ¿verdad? En verdad que José estuvo expuesto a tentaciones extraordinarias. Y nosotros podemos identificar al menos 3 tentaciones a las que por sí solos humanamente nosotros seremos incapaces de salir adelante de esas tentaciones. En primer lugar, como tú decías, José fue llevado a la potencia de ese momento, Sí. en todos los sentidos. Aparte, la primera gran tentación que se había envuelto era que este era un pueblo sumamente pagano, donde la idolatría se podía palpar. Y el mismo Potifar, todos sus criados, pues, tenían una religión diferente, ¿no? Sí. Y el hecho de no verse movido o caer en ese mismo sistema religioso de la idolatría, pues esa fue la primera tentación que José tuvo que enfrentar. Por otro lado, la pompa, la riqueza en la que él se vio envuelto, porque a tal punto, cuando ya se convierte en la persona de confianza de Potifar y es el encargado de manejar toda su riqueza, la Biblia en este sentido dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Mas, sin embargo, José no puso su amor para con el dinero, porque seguramente pudo haber recibido grandes bendiciones y beneficios por el hecho de ser un hombre leal, un buen administrador, ¿no? Entonces, la idolatría por un lado, la pompa de la riqueza por otro lado, y la última que podemos nosotros analizar, la última gran tentación a la que él estuvo expuesto y que fue determinante también en su vida, es el hecho que se vio sometido a sus principios morales. Potifar había puesto bajo el mando la administración de José todo, sí, exceptuando una cosa, su esposa. Pero es que José también había sido bendecido físicamente, sí, porque era un chico atractivo, era un joven atractivo,
Y la Biblia relata que esta mujer había puesto los ojos en José. Un joven con el vigor de la vida. Se vuelve complejo. Muchos grandes referentes bíblicos sucumbieron ante esa situación. ¿Qué podemos decir de David? Un hombre reconocido en la Biblia, pero que uno de sus mayores pecados fue su parte moral. Y así muchos grandes personajes nosotros podemos mencionar, incluso su padre. Sí. Que venía cosa de genética ya, por decir así, es decir, su padre, sus hermanos, que también sucumbieron al mismo pecado de la inmoralidad. Así es. Entonces, hasta ese entonces José había permanecido fiel, pero ahora estaba enfrentando una prueba de fuego. José, si salía bien librado de esta situación, le sería más fácil poder vencer otras dificultades que se presentaban. Pues entonces en la historia leemos que esta mujer acosaba diariamente a José, insinuándose para tener relaciones sexuales con él. Mas, sin embargo, José, como tenía principios sólidos, finalmente prevalecieron. Yo me imagino, José era un joven normal, no tenía dotes sobrenaturales. Sí. Era un joven normal y eso debe de servir para nosotros ahora como un ejemplo de alegría. Claro. De que si José fue capaz de sobreponerse a ese tipo de pruebas, nosotros también podemos ser capaces. Hoy en día estamos viviendo en una etapa de la historia de esta tierra bastante degenerada, donde la moralidad ha llegado a límites semejantes a los que se vivieron, según el relato bíblico, en Sodoma y Gomorra. La moralidad en la juventud es un aspecto sin importancia. Y es un reto que tenemos nosotros como jóvenes también de permanecer moralmente intachables ante Dios. Y José fue capaz de sobreponerse aún a esa tentación. Claro. Porque esa mujer lo asediaba. Y la Biblia relata que finalmente, cuando no fue capaz de hacer que José sucumbiera ante sus insinuaciones, se victimizó. Sí. Y la respuesta de José es: ¿cómo podré yo hacerle esto a mi amo? ¿Y cómo podré yo también hacer este pecado para con Dios? Me llama mucho la atención porque José siempre tenía en su mente que cada acto de su vida estaba siendo presenciado por un ojo que todo lo sabe, todo lo ve. Sí. Y es algo que nosotros también tenemos que mantener siempre presente en nuestras vidas. Todo acto nuestro está siendo anotado con exactitud, que finalmente esto repercutirá para bien o para mal en base a las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, José tenía claro esto. José tenía claro esto y lo vemos en la respuesta que le dio a esta mujer. No puedo hacerle yo este mal a mi amo y tampoco puedo pecar para con Dios. ¿Cuántos jóvenes podríamos tener esa fortaleza? Pero eso no fue producto de algo que surgió de la noche a la mañana. Eso fue producto de una constante relación con Dios. Eso es. Nosotros no podemos sobreponernos. El mismo Jesús, cuando vivió en esta tierra, fue capaz de hacer frente a cada una de las tentaciones por la comunión constante que tenía con el cielo. Y deben de ser nuestro ejemplo a seguir también. Tener una relación permanente con Dios. Y si así lo hacemos, la victoria sobre las tentaciones está también garantizada, como fue el caso de José en ese momento, que fue una de las tentaciones más grandes o la más grande que él tuvo que. Y mira, que dependiendo de la decisión que él tomara, él sabía las consecuencias. Sí. No, da igual la decisión. Sí. Él hubiese sido igualmente metido a la cárcel. Lo estaba pensando ahora. Él
decide acostarse con la esposa, Potifar, toda la confianza que tiene, la pierde, va a la cárcel. Decide respetar a Potifar y decir no a la esposa de Potifar, acaba en la cárcel. Él sabía que da igual lo que iba a elegir, iba a acabar en la cárcel. Sin embargo, y esto es lo que creo que nosotros como jóvenes debemos tener siempre en mente, lo que prevalece es el deseo de Dios, Sí, su relación con Dios. Él sabe, yo voy a acabar mal en cualquiera de las dos situaciones. E incluso imagínate que, estoy 100% seguro que imagínate que si acostarse con la esposa de Potifar no iba a conllevar ninguna desventaja con Potifar. Aún así, él no hubiese tomado esa decisión, porque él prefería seguir los preceptos del Señor. claro. Entonces, eso creo que es llegar ya a... Es lo que debemos hacer nosotros como jóvenes. Siempre hacer prevalecer en nuestra vida el deseo de Dios antes que cualquier otra cosa. Y es que la respuesta de José revela el poder de los principios religiosos que se Sí. inculcan en un ser humano. Sí. Claro, y eso abonada a la confianza y a la relación que nosotros ya habíamos comentado. Así que fue un momento crítico en la vida de José. Fue un momento de decisión. ¿Triunfarían los buenos principios o se dejaría llevar por un momento de placer? Sí. Aunque le era más favorable sucumbir y ceder ante las insinuaciones, porque si finalmente Potifar descubría, pues hubiera gozado por algún tiempo de comodidades y de ciertas ventajas. Pero él tenía claro que si decía no, habrían consecuencias que tenía que hacer frente también. Sí. Así que él determinó Claro. ser fiel a Dios, permanecer fiel a sus principios, sin importar los resultados de sus decisiones. Avanzamos ahora un poco en las consecuencias, ¿no? Es decir, él, obviamente, la palabra de José, la palabra de la esposa de Potifar, gana la palabra de la esposa de Potifar, no tiene nada con cómo defenderse, ¿no? Sí. Entonces él tiene que ir a la cárcel. Es lo que hace Potifar, mandarle a la cárcel. Sí. Sin embargo, y aquí vuelvo a reincidir en cómo Dios le bendice, dice que incluso el capataz de la cárcel llega a tener la confianza suficiente en José de ponerle que se encargue sobre los demás presos. Es decir, está siendo preso, es verdad. Sin embargo, el carcelero tenía la confianza suficiente en José de decirle, hazte cargo de los cuidados y lo que necesiten los presos. Entonces, hay en concreto se relatan dos presos con los cuales interactúa José. Sí. Y estos dos, lo que pasa es que tiene que ver nuevamente con sueños. Sí. Pasan no sabemos cuántos años desde que tiene los sueños con su familia. La Biblia dice que en este periodo de tiempo no menciona nada de nuevos sueños o experiencias relacionadas a sueños. Sin embargo, aquí en la cárcel, el panadero, dice, del rey y el Sí. copero del rey llegan a la cárcel también por diversas circunstancias y tienen un sueño cada uno de ellos. Así es. Sí, por ciertas ofensas, algunas faltas que estos hombres habían cometido para con el rey, pues llegaron a la cárcel. Lo interesante es que José irradiaba luz donde estuviera. Él había sido puesto como una especie también de capataz de los presos. Y él trataba con mucha bondad a los presos. Y no fue caso contrario con estos dos hombres que habían llegado a la cárcel. Y en una mañana José observó que su rostro estaba decaído, el rostro de estos hombres, ¿no? Y como era muy gentil, era muy amable, se acercó y comenzó a indagar qué estaba pasando con ellos, ¿no? E inició el copero y le expuso la situación que
estaba agobiando su espíritu en ese momento, ¿no? Y le empezó a comentar, mira, yo soy el copero principal del faraón, estoy aquí por algunas circunstancias, pero anoche estuve soñando, tuve un sueño y me está inquietando. Este sueño no me deja tranquilo, y le empezó a contar, ¿no? Pues mira, le dice, mira, yo estaba soñando que estaba yo con 3 vidas, las estaba exprimiendo de la copa del rey, y yo servía nuevamente al rey. Y José le dijo, mira, las interpretaciones de los sueños no son sino de Dios. Es interesante que José siempre orientaba a que no era él, sino Dios. Dios, claro. Y la interpretación, le dijo, es la siguiente. Tú dentro de los 3 racimos pues representan 3 días. Tú dentro de 3 días serás restituido a tu puesto de trabajo. Al escuchar esto, el panadero le llenó también de alegría y se vio movido al escuchar la interpretación del sueño, que era algo bueno, a poder compartir también el sueño que él tenía. Y le dice, bueno, mira, mi caso es diferente. Yo soñaba que había también 3 espigas, pero que también veía una cesta con panes en mi cabeza, pero sobre mí estaban aves volando. Y realmente la interpretación de este sueño no era nada agradable para este hombre. Más sin embargo, José fue sincero y lo compartió y le dijo, mira, el asunto es, tú dentro de 3 días, lastimosamente, pues tú serás decapitado, y las aves se alimentarán de tu cuerpo. Y tal cual José había interpretado, sucedieron los hechos, ¿no? Entonces miramos que realmente era un don de Dios, y que las cosas que él soñaba y las que él interpretaba también era providencia del cielo, que le había dado esa facilidad, ¿no? Y las cosas sucedieron así. Las cosas sucedieron así con estos hombres. Más sin embargo, cuando fue así, le dijo José a este hombre, al copero, acuérdate de mí y habla de mí con el faraón, para ver si encuentro yo alguna posibilidad de poder salir de este sitio. Así que José servía de bendición donde él iba. Él ayudaba, era bendición para los que con él estaban. Claro. Ya para dirigirnos un poco hacia el final de este episodio, ya en el siguiente analizaremos acerca del sueño, cómo sale finalmente de la cárcel y demás, cómo interpreta el sueño ante el rey, ante el faraón, todo esto ya en el próximo episodio. Sin embargo, ¿qué es lo que podríamos llevarnos nosotros de este fragmento de la historia? Porque es maravilloso y creo que va muy, muy dirigido a los jóvenes especialmente. Hay varias lecciones muy importantes que nosotros podemos sacar de esta historia, de este relato bíblico. En primer lugar, ser consciente de que Dios nunca se quedará con las retribuciones que tendría derecho una persona que es fiel. José fue sometido a procesos duros. Tener en cuenta que esos procesos son los que nos capacitan. Esos procesos son los que nos hacen hábiles para responsabilidades. Los procesos, por duros que sean, son los mecanismos que el cielo utiliza para limpiarnos. Y la Biblia hace alusión en ese sentido a que Dios nos limpiará como se limpia o se purifica el oro. El oro es sometido a altas temperaturas, presiones, para poder llevarlo a un nivel de pureza. De la misma manera, nosotros somos también expuestos ante estas situaciones, y de las decisiones que tomemos en esos momentos apremiantes, también el resultado será gratificante o doloroso. Otra situación que
tenemos que nosotros recordar, sobre todo para los jóvenes, recuerden siempre los jóvenes que en cualquier lugar que estén, no importa lo que hagan, Dios está ahí, la presencia de Dios está ahí. Y si nosotros tenemos esto en mente siempre, que Dios está ahí, seremos capaces de poder tomar las mejores decisiones en nuestra vida. José fue un chico ejemplar, un joven ejemplar, que la conducta en todos los aspectos de su vida sea un instrumento de inspiración para todos los jóvenes que con dificultades han decidido enfrentar sufrimiento, teniendo en cuenta de que las promesas del cielo, en un momento determinado, cuando el reloj de Dios lo marque, vendrán sobre nosotros. Dios retribuye siempre conforme a nuestro actuar. Y nunca tampoco nos dejará pasar por una adversidad que nosotros no seamos capaces de sobrellevar. Ese fue el caso de José. José era capaz y Dios permitió que pasara por todas las circunstancias que finalmente lo proyectaron como un agente importante de bendición para un pueblo extraño, pero también para su mismo pueblo. ¿Qué hubiese pasado si José hubiera desatendido o se hubiera encaminado por otros derroteros de su vida? Dios tiene un plan especial para cada joven. Depende de nosotros de llegar a su finalidad o obstruirlo y destruirlo completamente. Yo espero que todos los jóvenes que vean este podcast pues tengan esto siempre presente en sus vidas. Las decisiones son valiosas siempre y cuando se tomen en el camino correcto. Amén. Muchas gracias, Azael, por el tiempo que nos has dedicado, el que hayas venido hasta aquí a Madrid y hayas dedicado parte de tu tiempo en poder compartir con nuestros oyentes acerca de este tema, acerca de José y cómo ha sido un joven ejemplar. Por lo que quiero de nuevamente agradecerte y esperamos que puedas volver pronto. Gracias a ti, Javi, por la invitación y gracias a Dios también por la oportunidad que nos concede de a través de estos medios poder ser un espacio ante las situaciones de este mundo convulso, lleno de adversidad, pero siempre Dios brinda destellos de luz que sean de bendición para la humanidad entera. Así que agradecemos a Dios por ello también. Amén. Así es. Queridos oyentes, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él tiene el camino preparado para nosotros. Y es importante que nosotros aceptemos aquel plan que Él tiene para nosotros y poder seguirlo. O si de lo contrario no aceptamos dicho plan, obstruyeremos este camino. Es importante que ahora, en tiempos de libertad, en tiempos cuando podemos decidir lo que hacemos, en los cuales no estamos obligados a no estudiar la Biblia, sea ahora cuando nos formemos principios fuertes, muy basados en la Biblia, para que de este modo, en momentos en los cuales vayamos a ser llevados presos en Egipto, en situaciones en las cuales tendremos tentaciones, podamos hacerles frente y ser más que vencedores. Luchemos por esa comunión fuerte con Jesús para que día a día lo tengamos siempre como mejor amigo. Gracias por el tiempo que habéis dedicado en escuchar y seguir este episodio y os esperamos próximamente en el episodio número 10. Buenas noches.